Bueno, tenemos información de última hora que surge en Sudamérica, específicamente hablamos de Ecuador. Esta información está en desarrollo en este momento. Escuche usted las palabras del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Hay que recordar que él estaba en un proceso prácticamente de enfrentar a la justicia en su país. Se estaba estableciendo ya una audiencia cuando de repente convoca una asamblea y disuelve el Congreso del Ecuador. Escuche usted las palabras del presidente Guillermo Lasso. Decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado. Desde el inicio de mi gestión, en 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdidas para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para 4 años en apenas 12 meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos, están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la... Bueno, era parte de la información que ya trasladaba en este discurso en vivo y en directo desde Ecuador a toda la población, específicamente el presidente Guillermo Lasso. Hay que recordar que definitivamente con estas palabras pone prácticamente ya en situaciones complicadas la situación de la Asamblea Nacional. Él lo ha disuelto prácticamente el Congreso. Con esto claramente se deja un precedente. Esto va a generar en los próximos momentos movilizaciones grandes en Quito y en otras ciudades más, para poder de esta manera pedir respuestas ante esta decisión que definitivamente ha puesto a Ecuador en el ojo de todo el mundo en este momento. Hablamos específicamente, escuche usted, de la Asamblea Nacional tras la disolución dispuesta por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Pone graves la crisis política y la conmoción interna en este país. Hay que recordar que él tenía una situación de un juicio en proceso y que esto, después de 24 horas de haberse ya dado a conocer algunas soluciones por parte de este ente judicial penal, él toma esta decisión de convocar a esta reunión y dar a conocer estas imágenes que usted ve en pantalla. Hablamos específicamente de disolver la Asamblea Nacional y convocar a elecciones anticipadas. Ojo con el dato, porque esto podría generar
movilizaciones, intensas protestas, detenciones, heridos y cosas muy delicadas en Ecuador. Así luce en los exteriores prácticamente, hay una presencia militar en los alrededores prácticamente del Congreso, de la Casa Presidencial, del Palacio Ejecutivo en este caso y Legislativo, ahí en Ecuador. Se ha puesto en marcha prácticamente ya una situación de presencia 100% militar. A las afueras se ha acordonado el área, se han cerrado calles, empiezan las movilizaciones por parte de simpatizantes y también de gente que está en contra de la decisión. El presidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional de Ecuador en medio del juicio político en su contra, que ya tenía varios días de estar resaltando y que ayer precisamente fue la gota que derramó el vaso prácticamente, cuando él decide convocar a una reunión con sus ministros y tomar la decisión de disolver el Congreso de Ecuador. Al momento de ejecutar esto, da a conocer hace unos minutos este discurso que usted vio en pantalla y empieza ya la movilización de fuerzas militares a las afueras del Palacio, a las afueras de la Casa Presidencial, a las afueras del Legislativo, para evitar cualquier situación complicada. Esto es lo que está en desarrollo de última hora en el Ecuador. Situación política muy delicada, una tensión que se está viviendo en estos momentos que podría desatar grandes movilizaciones, detenciones, intensas protestas, violentas protestas, y esto podría también de alguna manera poner la situación en peligro de la política de soberanía de Ecuador. Escuchos de la Corte Constitucional de Ecuador admitió la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Cuando esto sucede se le procesa, cuando se le procesa se le cita, cuando se le cita se da una audiencia y es cuando procede esta reunión a puerta cerrada y se toman estas decisiones. Hay que tomar en cuenta también, escuche usted, que Argentina expulsó al embajador ecuatoriano, escuche, del gobierno de Lasso hace algunos días. Esto también de alguna manera puso tensas las relaciones diplomáticas con países de Sudamérica que tienen que ver en relaciones diplomáticas. Aparte de ello, también el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pues tomó la decisión no solo de disolver esta Asamblea Nacional, sino que anticipar las elecciones, convocar a elecciones, unas elecciones anticipadas que podría dar un giro político rotundo en los próximos días. Esta es parte de la información que está en desarrollo. Recuerde, esto se da en medio de un juicio político contra Guillermo Lasso, situación que podría generar en los próximos momentos intensas protestas, pero de estas estamos hablando también de unas protestas violentas. Escuche usted. Nacional e inútil. La confianza que me dieron con su voto la asumí con humildad, convencido de que ser presidente de la República es un honor sin comparación y es la mayor oportunidad de servicio al que puede aspirar un ciudadano. Desde el primer día de mi gobierno he ejercido con responsabilidad el poder que me confirieron, entendiendo sus derechos como los fines y los límites que todo mandatario debe cumplir. Ese mandato implica tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda. Hoy es un día en el que tengo la obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador. Escuchando a ustedes, a los mandantes, a los ciudadanos que son los reales depositarios del poder. Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos a los que nos somete la inseguridad y el terrorismo, con una asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado.
desde el inicio de mi gestión. En 4 ocasiones, un sector de la política nacional ha intentado deponer al gobierno democráticamente elegido. En junio del 2022, cuando recién el país empezaba a salir del encierro que provocó la pandemia por el COVID-19, sectores violentos paralizaron el Ecuador durante 18 días. Esta paralización fue el pretexto para que la oposición en la Asamblea Nacional intentara la destitución del presidente de la República bajo el argumento de conmoción interna. La protesta violenta y la Asamblea se juntaron para poner en jaque la democracia ecuatoriana. Millones de dólares en pérdida para la economía y una grave herida a la institucionalidad. Como no les alcanzaron los votos para destituirme, procuraron que el Consejo Nacional Electoral les entregara los formularios para recoger firmas, porque al entender de estos sectores políticos, yo no había cumplido con mi plan de gobierno con el que gané las elecciones presidenciales. Resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su agenda de desarrollo planificada para 4 años en apenas 12 meses. Este proyecto desestabilizador subió de nivel con el bloqueo de las iniciativas legislativas presentadas por el Ejecutivo. Las propuestas para impulsar el desarrollo de oportunidades, para atraer inversión internacional y para garantizar la educación superior de miles de jóvenes ecuatorianos están archivadas. Otros proyectos, como la Ley de Recursos Hídricos, han sido relegados de la agenda legislativa. En cambio, propuestas que dieron trámite, como la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, tienen absurdos, como la norma que obliga al policía a esperar que le disparen primero en lugar de repeler de forma inmediata una amenaza que pudiera salvar la vida de un ciudadano o la suya propia. Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno con un juicio político infundado. Ahora mismo promueven un supuesto delito de peculado por omisión que no existe en nuestra legislación, con el que quieren asegurar que soy responsable político por no haber actuado frente a un presunto caso de corrupción en la empresa petrolera Flope. Se trata de un contrato del 2018, 3 años antes de que yo asumiera la presidencia. Un proceso sin pruebas, contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo es el mecanismo para destituir al presidente. Han cambiado de acusación varias veces. Han violentado el dictamen de la Corte Constitucional. Han violentado la ley orgánica de la función legislativa. Lo que sea para alcanzar su objetivo. No se trata de la verdad o de luchar contra la supuesta corrupción o de defender los intereses del pueblo. De lo que se trata es de tomarse la presidencia de la República en su camino por usurpar todos los poderes del Estado. En eso son expertos. El control total que ya lo vivimos, viene acompañado de autoritarismo, persecución y corrupción. Los acusadores se han obsesionado por acabar con mi gobierno, impulsados por un sobrehumano rencor. Sin embargo, han sido incapaces
de encontrar prueba alguna en mi contra, porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada. Yo admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales. Me he esforzado para que el diálogo político sea la herramienta que garantice gobernabilidad y estabilidad, que permitan a cada poder del Estado cumplir con sus atribuciones y responsabilidades. Pero el ataque a la gestión de este gobierno no tiene límites. Los ministros del Interior, Defensa, Salud, Inclusión Social, entre otros, han recibido más de 1.300 pedidos de información y han sido llamados a comparecer en más de 300 ocasiones en 2 años de gobierno. Hay ministros que han tenido en un solo día hasta 5 comparecencias. Han activado 14 juicios políticos para generar inestabilidad en el gabinete y entorpecer el trabajo del gobierno. Es inaceptable que gran parte del tiempo de los ministros y sus equipos esté dedicado a resistir el acoso político de la Asamblea Nacional, en lugar de gestionar la solución de los problemas de las familias ecuatorianas. Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad, y permitirá al gobierno centrar todos sus esfuerzos en atender las necesidades de las familias ecuatorianas. A partir de hoy, sin bloqueos, el gobierno nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes. He firmado el primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, fortalecer la economía de 460,000 familias ecuatorianas, y que significará que cerca de 200 millones de dólares regresen a sus hogares. Este decreto ley será remitido a la Corte Constitucional para su dictamen. El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando seguridad con su labor diaria de enfrentar a la delincuencia y al terrorismo.